Hola Nadia. Hola, Ina, buenas noches. Bueno, es la por primera vez que nos juntamos con esta maravillosa niña que se llama Nadia y conmigo. Y vamos a hacer una conversación, es la primera. Lo vamos a luego poner en Instagram, pero es absolutamente pura improvisación, como conversación de dos amigas. Y realmente somos dos amigas. Y vamos a coger cada vez el tema diferente. Esto va a ser como muy improvisado, todo así libre, como realmente hablamos entre nosotras. ¿Y por qué así? Porque en la vida también hay improvisaciones. La vida también es como una pura desorden, ¿no? No hay nunca desorden, nunca hay orden, ¿sabéis? Hace muchos años yo estaba haciendo curso para un grupo y una mujer me dijo si yo podía como ofrecer a todos ellos, regalar como un librito pequeño, como exactamente cómo hay que hacer cosas, ¿no? Y yo le dije que mira, estas cosas yo no hago y no hago por un motivo, porque realmente todo el trabajo que yo estoy haciendo y con nadie lo hacemos juntas. Todo este trabajo es para que en cualquier situación complicada o especial en la vida podemos también improvisar y saber cómo vivirlo. Porque realmente para vivir bien tenemos que estar preparados y improvisar en cualquier momento. Y claro, esto no es un libro que te dice uno, dos, tres, que la gente busca como un esquema o no, como decirlo, como Una guía, una guía, sí. unos puntos a seguir. Mm. Pero la guía lo vamos a poner aquí dentro de vosotros, en vuestro pecho. Nosotros vamos a hacer esa conversación, pero no pensáis que es una conversación, es como un tratamiento puro, porque vamos a meter aquí en esta conversación mucha energía y cuando vosotros lo vais a escuchar, vais a notar esa energía porque va a entrar aquí en vuestro pecho y va a quedar allí, como dejar allí, como un entendimiento, cómo hay que hacer cosas en cada momento. ¿Y hoy de qué vamos a hablar, Nadia? De la culpa, de Vale. algo que nos aflige a todos. Sí, realmente con Nadia estamos trabajando diferentes cosas y realmente lo que vemos que la culpa es la cosa básica. Mm. Vamos a decir, Totalmente. es como algo muy importante que estamos muy programados a culpa. También nuestros padres muchas veces para conseguir algunas cosas para su ventaja nos están creando la culpa, ¿no? Mm. En pareja también, y los niños pequeños que tenemos también muchas veces nos están como provocando, haciendo sentir culpa para recibir sus ventajas. De alguna manera la culpa siempre yo creo que podemos crear en otra persona para recibir lo que buscamos. ¿Qué te parece? Totalmente. Y también la culpa causa al final resentimiento. O sea, al final es doloroso. O sea, al final lo que estás haciendo por la culpa no es real, no es lo que tú quieres ni sientes. Sí, exactamente, exactamente. ¿Sabe lo que pasa? Que lo peor de la culpa, porque nosotros ya lo tenemos como muy grabado en nuestro inconsciente, inconsciente también, porque cuando hay culpa, si yo hago algo mal, entonces soy culpable, Mm. entonces, ¿qué pasa? Automáticamente me merezco castigo. Mm. Esto es el problema y eso es la explicación por qué vosotros tenéis la vida que tenéis. Porque en muchas Mm. ocasiones podéis decir, tengo vida horrorosa, siempre me pasan cosas, nunca puedo levantar la cabeza, parece que me voy como por un círculo cerrado, ¿no? Y no encuentro la salida. Y realmente, mira, yo estoy trabajando más que 30 años con mis cosas internas y también entiendo que para ayudar a otra persona, yo tengo que seguir trabajando en mis cosas. Y Nadia también. Estamos trabajando juntas muchas cosas y realmente trabajo con cada persona. Para mí también es un aprendizaje. Con Nadia aprendo mucho. Y realmente hemos hecho última regresión, por ejemplo, ¿no? Juntas.
Y lo que ha salido, que es como, yo creo que finalmente me di cuenta que realmente nosotros creamos nuestra realidad. Porque hemos hecho regresión mm, para una persona y allí salió que la persona tuvo como vidas muy complicadas. Y la causa era que en muchas vidas anteriores de esta persona se sintió muy culpable. Entonces, si nosotros llegamos a sentirnos culpables, lo llevamos de vida tras vida, ¿no? Es mm. como una Y cadena. nos castigamos. Sí. Y entonces, Creemos que merecemos sí, sí, sufrir castigo. sí. Y no Entonces, importa lo que hayamos hecho, porque muchas veces somos nosotros echándonos piedras a nosotros constantemente. sí, sí, muchas veces no es que tenemos la culpa realmente de algo. Lo que pasa que, mira, vamos a decir una cosa fuerte, pero realmente la humanidad en su mayoría está en posesión que alguien me tiene culpa por lo que me pasa, ¿no? Alguien me tiene culpa por lo que siento, que la persona me habla mal y yo me siento mal. Y realmente yo también estaba en esa posición hace muchos años. Y esto es automáticamente que tú reconoces que eres una víctima. Sí. Dejamos de ser víctimas cuando nosotros reconocemos que nadie nos tiene culpa por todo lo que nos pasa. ¿Sí? Mm, sí, completamente. Cuando dejamos de actuar como tales. Sí, el punto que cuando empezamos a salir de victimismo es cuando empezamos a reconocer que nadie nos tiene culpa por lo que sentimos o por lo que hacemos. O, por ejemplo, si yo me siento mal, es porque yo busqué esta experiencia, ¿no? Para crecer, para Ujú. avanzar. Pero yo, por ejemplo, claro, como todos los niños, yo también era niña, imagináis, hace años, ¿no? Nadia es aún muy niña. Bueno, yo también me siento niña aún, yo me siento como tengo 20 años, ¿no? Entonces, el punto está cuando somos niños y cuando crecemos ya empezamos a decir, claro, yo sufro porque mi madre me hizo esto, mi padre me enseñaba estas cosas, ¿no? Mi abuela me maltrataba y todo este rollo, ¿no? Y claro, cuando nos están culpando, muchas veces llegamos a creer que realmente tenemos culpa, que probablemente ninguna. Bueno, por Mm. ejemplo, yo tenía experiencia con mi abuela y con mi madre, que mi abuela muchas veces por la tarde contaba a mi madre lo que yo hice, lo que no hice, lo que yo le dije, y entonces mi madre es como dejaba de hablar conmigo. Eso significaba que yo tenía la culpa y me castigaba. Me castigaba que dejaba de hablar y yo tuve que ir a pedir perdón, que yo creía que no tengo ninguna culpa de nada, porque bueno, no era mala niña, realmente era niña, pero es como no me dejaron ser niña. No me Mm. dejaron ser traviesa y a veces hacer alguna, ¿sabes? Tontería con abuela, porque yo creía que abuelas son para eso, ¿no? Para un poco ser traviesa, Mimarte, sí, que te mimen. pero no me dejaron ser niña. Bueno, pero claro, cuando empecé a darme cuenta que por algún motivo elegimos estos padres, esta familia, ¿no? Para Mm, crecer, para mejorar. Entonces, ¿qué pasa? Que tú empiezas a darte cuenta que tú por algo lo necesitaste y empiezas a buscar por qué. Y cuando llegas a entender en qué te ayudó crecer y mejorar esa situación, entonces empiezas a entender que tú lo necesitaste. Entonces nadie te tiene culpa por tener estos padres, ¿no? ¿Qué te mm. parece? Cuenta tú algo. Completamente. O sea, por ejemplo, darte cuenta que ya dejas de ser la víctima de la situación. De repente recuperas tu poder en esa situación. O sea, dejas de culpar al otro o pensar que hay unas circunstancias externas que son incontrolables, que el mundo es hostil. ¿Sabes? De repente te das cuenta que las situaciones en las que tú has vivido, de alguna manera, am, salvando distancia, tú las has provocado.
y pueden haber muchas situaciones. Entonces, por ejemplo, no hay culpa, o sea, para que tú te sientas culpable, crearás una situación en la cual tú te sentirás culpable. Tú crearás una situación en la cual ser víctima. O sea, cada persona a la que te relaciones te lleva a unas situaciones que tú quieres estar. Y es salir de ese, cortar ese patrón. Porque cuando tú dejas de sentirte víctima, la otra persona se notará descolocada y dejará de actuar de otra manera. Sí, en muchas ocasiones sí. Porque Mm, realmente la culpabilidad es una emoción muy fuerte. Y si vamos a hablar un poco de la teoría de culpabilidad, entonces lo que tenemos que decir que en este mundo, por ejemplo, cogemos la relación, ¿no? Dos personas. En general, cada uno tiene culpa 50%. Es como 50-50. sí. Es la teoría de la culpa, ¿no? Es la teoría que me contaba este hombre, que luego yo le llamo mi profesor porque me formó para este tratamiento, y es lo que él me explicaba, ¿no? Sobre la culpa. Y porque, claro, con la culpa tú puedes manejar, si tú crees, puedes crear la culpa en otra persona, la puedes ir luego manejar de la manera que como te apetece. Y claro, si yo y otra persona, por ejemplo, yo y Nadia, si nosotros Mm, tenemos un problema en relación y cada uno de nosotros tiene la culpa 50-50, eso significa que nadie tiene la culpa. O las dos tenemos la misma culpa o ninguna de nosotras. Es así, porque ¿qué más da quién tiene la culpa? Pero, por mm, ejemplo, hay mucha gente que me van a decir, vale, mi madre me insulta, me habla mal, me dice que soy mala y me enfado. Entonces, claro, la culpa es suya. Bueno, yo también lo pensaba hace muchos años, ahora te contarás tú lo que tú estuviste pensando, mm, pero en algún momento yo empecé a buscar, vale, mi madre tiene la culpa porque me está hablando como, bueno, diciendo que no soy tan buena, que otros tienen mejores hijos, que, bueno, que no soy capaz a nada y claro, en general... bueno, que ella me parió para que yo le cuidara cuando va a ser mayor. Claro, es como de alguna manera crearme la culpa que ella se engordó por parirme a mí. Claro, también soy culpable porque está gordita, ¿no? Bueno, hay millones de las cosas que te pueden hacer sentir culpable. Y claro, lo peor, lo que me decía, creo que mi madre, que, por ejemplo, toda la culpa, sí, así me decía directamente, toda la culpa en nuestra relación tengo yo. Todo lo que no nos funcionó, la culpa es mía. Y yo empecé a buscar un día, pero claro, ¿en qué tengo culpa yo? Porque yo creía que la culpa tiene ella, porque realmente es una persona que buscaba discutir. Y entonces me di cuenta que, claro, ¿en dónde estaba mi culpa? Que yo, primero, que no sabía aceptar a mi madre como es, que yo buscaba darle consejos, cómo tiene que comer, cómo tiene que hacer cosas, porque vi que es una persona autodestructiva y me dolía. Y entonces, claro, empecé a eliminar como de mi comportamiento cosas que estaban creando también nuestras discusiones. Porque claro, cada persona tiene derecho a hacer lo que quiere, ¿no? Por fin. Y esto es la situación que tenemos en muchas familias. Y bueno, es la posición del mundo, claro. Cada uno cree que la culpa tiene otro. Yo, por ejemplo, por hoy, haciendo todo mi trabajo interno, llegué a conclusión que nadie me tiene culpa por lo que me pasa. Y cuando me pasa alguna cosa, yo me pregunto, ¿por qué me está pasando eso? ¿Y qué puedo aprender? Por ejemplo, justo hoy estaba tratando, ¿sabes? Una mujer que ella tenía, bueno, hemos hecho 5 terapias, está muchísimo mejor, pero increíblemente mejor. Tenía problema con su familia, porque es como parece que ella en su familia estaba haciendo todo para sus hermanas, para su padre, un montón de cosas, siempre se quejaba que, claro, es como no tiene tiempo para su vida. Claro, ella lo hizo por sentirse culpable, porque de alguna manera le crearon esa sensación de culpa. Y hoy, después de estas terapias, algunas que hemos hecho, hemos llegado a conclusión que ella ha creado esa situación. ¿Por qué? Porque ella de alguna manera buscaba estar ocupada, como hiperactiva, ¿sabes? Haciendo muchas cosas para sentirse importante, para sentirse útil.
Y cuando tú buscas ser importante y útil, tú también estás creando esta situación que todo el tiempo tienes que hacer algo y estar ocupado. Y de alguna manera alguien te lo tiene que crear también, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué tú crees sobre la culpa, Nadia? Pensaba en esto, que hay como dos formas de reaccionar, ¿no? Tú puedes elegir, em, por ejemplo, la persona que sube por ejemplo, en una situación, sube unas escaleras, o sea, en una escalera de obra, sube y entonces esa persona se cae, ¿vale? Por A o por B, nos hace daño y entonces lo que hace es darle patadas a la escalera esta y culpar a la escalera de por qué me he caído. Y luego la otra persona que también sube y se cae y se siente culpable porque habrá puesto mal la escalera, etcétera. Al final es exactamente lo mismo, de una manera externa, de una manera interna. O sea, yo, por ejemplo, me he relacionado mucho con personas que culpaban todo, a todo el mundo. La vida es una mierda, todo el mundo es una mierda. Y yo todo el rato animándolos, animándolos, pero no me daba cuenta que yo hacía lo mismo, pero de una forma inversa. Yo constantemente me culpaba a mí de cualquier situación, o sea, daba igual. O sea, como tú me dijiste, Ina, incluso de la extinción de los dinosaurios, todo, o sea, mi culpa era infinita, ¿sabes? Esa sensación. Y al final, o sea, las personas que culpan externamente, que culpan interno, es lo mismo. Al final es lo que dijiste, lo que me dijiste, Ina, una autoagresión constantemente, hacernos daño a nosotros mismos. Y Porque, es una manera, porque claro, tú crees que si tú tienes mm, la culpa de todo, eres malo. Y claro, eres el malo, malo se merece castigo y hay gente que se castiga como autodestructivos, lo que llamamos, de diferentes maneras. sí, que mereces, o sea, me acuerdo en unas sesiones, Ina, que a mí me salió la frase de yo soy una mierda y merezco y debo sufrir, o sea, terrible cuando, bueno, terrible no, es lo que es. No, Y es que salió terrible. De esta alguna manera frase. es terrible porque te está creando, bueno, la vida difícil. Claro, en vez de como dice Sina, buscar una vida fácil, que es muy gracioso porque todo el mundo dice, ay, yo quiero vivir tranquilo, feliz, pero no hacen absolutamente nada para llegar a ese estado. Y en verdad ese estado es ir dándote cuenta de esto, o sea, dándote cuenta de cómo te sientes realmente, sentir de verdad lo que dice Sina. Además, aprender a sentir en el acto esa situación, lo que estás sintiendo, no semanas después, como me pasa muchas veces que hablamos, que te digo, ostras, hace 2 semanas hablé con esta persona y me he dado cuenta ahora, 2 semanas después, que son resistencias y bloqueos, como decías. Pero al final es esto, la culpa es hacernos daño. Es, mm, Sí, sí, bueno, lo que tú estás levantando el tema de que unos culpan a todo el mundo y otros culpan a ellos mismos. Primero, sí, tengo que decir que yo creo que la gente que nos está escuchando, la mayoría son gente que están culpando a ellos. ¿Por qué? Porque la gente que yo creo que nos están escuchando en este Instagram son seres de luz, son seres mm, mucho más conscientes y normalmente estas personas están en punto de autoculpa, porque yo también siempre cuando pasaba alguna cosa, yo siempre pensaba que he hecho mal, que no hice bien. Entonces, de alguna manera, claro, es como culpar a uno mismo. Por eso, si nosotros, por ejemplo, nos molesta que alguna persona siempre va culpando a los demás o al mundo o a la vida y nos molesta, nosotros tenemos por la ley de espejo, que un día hablaremos de eso, de alguna manera es como tenemos que reconocer que tenemos lo mismo, lo que pasa que hay gente que lo tiene hacia afuera y hay gente que lo tiene hacia adentro. Ahora también quiero decir que vais a escuchar a nosotros y si tenéis preguntas lo podéis poner por debajo de este vídeo y nosotros siguiente vez cuando vamos a grabar lo vamos a contestar a todo, pero con detalles, ¿no? Y realmente cómo trabajar la culpa. Bueno, es reconocer que sí, me siento culpable porque mira, si a vosotros están diciendo, tú tienes la culpa y a ti te afecta, eso significa que sí te sientes culpable.
Bueno, puedes rechazarlo, no aceptarlo, pero cuando nosotros reaccionamos a alguna frase que nos están diciendo, eso significa que sí tenemos culpables. Porque es muy importante reconocer que y decir, sí, me siento culpable. Porque poco a poco vais a llegar al punto que esta culpa como va diluyéndose y va desapareciendo. Y eso es importante porque automáticamente vais a dejar de crear como autocastigos, como Mm. situaciones complicadas, que es mala relación, mala salud, problemas de físicas, dinero. Todas estas situaciones, por fin y al cabo, les estamos creando porque sentimos culpables y desde hace muchas vidas. Y como dice Sina, no poner lógica, Sí, porque ¿no? A la emoción. emociones no tienen lógica. Bueno, la culpa debe ser que es una emoción, ¿no? Sí, o sea, no intentar luchar contra ella, porque yo cuando me sentía culpable me decía, no, Nadia, tú no eres culpable, mira que has hecho tal, 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 y daba igual, entonces yo me sentía como más calmada, pero en verdad la culpa estaba allá, o No, sea, bueno, seguía ahí perfectamente. la culpa se bloqueaba, sí. Sí, sí, la iba enterrando en mí, la iba enterrando, porque iba hablando conmigo mismo, me decía, no, Nadia, no eres culpable, no eres mala, pero en verdad estaba allí en mi corazón y se iba haciendo una pelota, en verdad. Bueno, no puedo decir que es difícil eliminar la culpa, porque no me gusta usar esta palabra cuando decimos es difícil. Entonces es como ya automáticamente piensas que es imposible. Mira, difícil no es un proceso que cada vez Mm. que tú vas a reconocer que sí, cuando te están diciendo tienes la culpa, tú dices, vale, me afecta. Y entonces eso significa que sí, internamente llevo como un bloque, me siento culpable. Mira, yo muchos años trabajaba la culpa y realmente tiene como muchas capas. Es como menos profunda, más profunda. Y a veces que tú crees que yo no me siento culpable de nada, en algún momento alguien te está diciendo, lo has hecho mal. Y tú reaccionas, porque de alguna manera la culpa, no, bueno, te pueden decir directamente, tienes la culpa, pero te pueden decir, eso lo hiciste mal. Yo recuerdo una vez estuvimos con mi marido en un hotel y yo buscaba mi documento de identidad y por fin lo encuentro como en maletero, en maleta. Y yo digo, pero ¿cómo está aquí? Tú lo has tirado ahí. Y mi marido tiene como esta tendencia, bueno, cuando una persona desde pequeño están diciendo constantemente que es tontito, como lo hicieron con mi marido, entonces la persona está creciendo con sentimiento de inferioridad constante. Y cuando una persona se siente inferior, jamás puede reconocer que tiene la culpa. Cuesta muchísimo, porque claro, si la persona internamente se siente inferior, entonces se siente aún más inferior. Y no pasa nada. Entonces yo me sentí muy enfadada cuando me dijo eso, que tú has tirado, porque yo sabía que no lo he hecho yo, pero como me sentí enfadada, yo dije, vale. Entonces mi marido haciendo eso me está como marcando que aún tengo la culpa, aún. Entonces, ¿cómo la trabajé? Salí fuera, estuvimos en general en Tarragona, salimos a pasear y yo empecé a decirme, te sientes culpable por eso y por otro, y por la guerra mundial, y por la primera guerra, y por todo lo que está mal pasado en la tierra, y por la guerra civil de España, por todo lo que, por todas las cosas que pueden ser, tú te sientes culpable. Entonces, bueno, acéptalo, acéptalo que tú tienes la culpa. Aceptar es como reconocer no solamente a ti, porque me vais a decir, Ina, pero tú de qué hablas. Pero claro, no somos solamente personas que somos ahora. Somos una cadena de las personas lo que hemos hecho era en vidas pasadas. Es como, bueno, vidas pasadas están aquí energéticamente, ¿no? Por encima de la cabeza. Entonces, imagináis que aquí hay una línea, hay una cadena de los seres, lo que tú eras, era en otras vidas. Y hay muchos entre ellos que aún se sienten muy culpables, muchos entre ellos. Entonces, ¿qué pasa? Que reconocer que tú te sientes culpable y por eso y por otro, por todo lo que te puede entrar en tu cabeza, es como reconocer todos estos seres y decirles, no pasa nada, que sentís la culpa, eso no es ningún problema. Y entonces ellos empiezan a liberarse de esta culpa. Y tú
cada vez te sientes menos culpable. Mm, ¿Qué te parece? completamente, Ina. Sí, es sentirla. Ya está, no hay más. Porque si no la sientes, se entierra en ti. Y entonces se crea el remordimiento, perdona, no, se crea el rencor, la rabia, el odio. O sea, la culpa es una emoción tan densa, tan desagradable. Es tan importante sentirla y dejarla fluirla y fuera. La sientes y literalmente hace magia. O sea, es mágico sentir. O sea, se te va. Lo sientes, ya está. Y entonces toma responsabilidad, porque ese es el paso. Si tú te quedas con la culpa, no sientes la culpa y no la trabajas, bueno, no la trabajas, no la sientes, perdón, no eres responsable de tu vida o de tus decisiones ni nada, porque es desde la culpa. No hay responsabilidad. Y puedes entrar en chantajes emocionales, en cosas muy feas. La culpa deriva a cosas, en fin. Sí, de alguna manera cuando tú te sientes culpable y lo sigues bloqueando, lo que Mm, está pasando que es como cualquier persona te puede manipular fácil. Yo realmente tengo sí. pacientes que, por ejemplo, tengo una paciente que ella cuando vino a terapia se sintió como culpable, pero de una manera exagerada. Hay gente que se siente culpa exageradamente, que yo creo Mm. que durante muchas vidas han sentido la culpa, que esta mujer me contó que se sintió culpable por una cosa que ha pasado a alguna pareja que ella ni les conocía. Pero cuando ella oyó lo que les ha pasado, bueno, escuchaba esta situación de esta pareja, le entró como sensación de culpa que ella ni les hubiera conocido. Dime, dime. Además que la culpa, por ejemplo, a mí me ha pasado esto, que siempre me disculpaba yo, siempre lo siento, lo siento, lo siento. O Sigues sea, así, sigues sintiendo, así, sigues así. aún sigo haciéndolo totalmente. Y lo que es peor, porque es sentirte culpable como esto, gente absolutamente desconocida. Pero al final o sea, en este aspecto es que tú tienes miedo y quieres controlar tu entorno. O sea, quieres controlar que todo esté bien. O sea, en verdad, esa forma de reaccionar viene del miedo, controlar el entorno que es hostil. Entonces, sintiéndote culpable, intentando controlar Sí, sí. y haciendo a la otra persona además sentir mal, porque en verdad cuando tú te estás disculpando y la otra persona no entiende nada, no es tampoco agradable para la otra persona. Bueno, mira, en general sí, la culpa, ¿por qué hay que trabajar? Porque, bueno, puedes quedarse con la culpa en general. Lo que pasa que es la base realmente de cambiar vuestra vida, de cambiar nuestra vida. Es que si nosotros, porque, claro, todo el mundo quiere vivir bien, mira, tener buena salud, buena relación, y claro, para eso, Claro. dime, dime, Perdón, claro, lo contrario a la culpa sería aceptar. Si tú aceptas, no sientes culpa. si aceptas que te sientes culpable, Sí, 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 sí. No, y además aceptas las cosas tal cual son. O sea, yendo como, o sea, si tú aceptas, ya no sientes culpa, digamos. O sea, habiendo hecho el trabajo de la culpa, o sea, habiendo sentido la culpa. O sea, culpable es constantemente tú presuponer que habrá un resultado diferente al que hay. O sea, primero primero, no aceptar a la otra persona en su condición, no aceptarte a ti misma tal cual eres ahora. Como tú me dijiste una vecina, la vida que tú tienes es la mejor vida que en este momento puedes tener, según ¿sabes? según tu situación interna, claro. Sí, entonces, claro, yo, hasta que yo no acepte esa frase, que es súper potente, no voy a cambiar realmente. Y una manera de no cambiarlo es sentirme culpable de todo, pero no hay un esfuerzo, no hay nada. Y digo sentirme culpable sin hacer nada, no digo sintiendo la culpa, ¿eh? Sencillamente estar como "Ah, que no puedo". Sí. Sí, Ay, sí, perdón, que te he cortado. Sí, ¿ves? Estás disculpando tienes razón. bastante, sí. Sí, sí, la culpa es una cosa muy fuerte porque de verdad que cuando una persona se siente culpable y realmente queréis o no queréis reconocerlo, pero cuando a vosotros
algunos de vosotros están diciendo lo has hecho mal, mm, o bueno, o directamente están diciendo tienes la culpa por hacer eso. Y entonces a vosotros afecta, eso significa que tenéis una sensación de culpa, claro, depende lo que sentís, porque si entra una gran rabia o si empezáis, por ejemplo, justificar a vosotros mismos, porque muchas veces cuando te están diciendo tú lo has hecho mal, ¿qué empezamos a hacer? Empezamos es como poner excusas porque lo hemos hecho Sí. así, ¿sí? Y lo mejor es como no contestar nada, que yo entiendo Mm, que es difícil, es como mirar por dentro y decir, vale, ¿qué siento? Siento rabia. Bueno, me vibra todo dentro, ¿no? Porque claro, realmente, si me están culpando y yo siento la culpa, eso significa que yo tengo que sanarlo, porque es como un problema. Y esto que cuando realmente nos sentimos culpables, ¿qué estamos haciendo? Nos creamos problemas de salud. mm, Porque si tengo culpa, soy malo. Mira la fórmula cómo está funcionando. Tengo la culpa, automáticamente significa que soy malo. Si soy malo, ¿qué se merece un malo? ¿Buena vida? No. Un malo se merece una vida complicada, una vida difícil, tener problemas de salud, tener problemas en pareja. Me atraigo también una pareja problemática mm, porque también pensáis una cosa, nosotros atraemos copia de nuestro inconsciente. Cuando nosotros elegimos la pareja, encontramos la copia de nuestro inconsciente. Entonces, claro, mm, es como todo va complicado. Y luego nos empezamos a quejarnos de la vida, que la vida no nos da regalos, no nos trae cosas bonitas, pero en general nosotros, por sentirnos malos, le estamos creando. Y la única mm. opción de parar esta rueda como que seguimos, es como decir, vale, a partir de hoy voy a trabajar eso, voy a reconocer que me siento culpable. Cuando me están diciendo que lo he hecho mal, entonces yo reconozco, sí, me siento culpable y entonces reconozco. Y lo que pasa es que a vosotros cuando están diciendo tú tienes la culpa, podéis hacer lo que yo una vez lo hice con mi madre. Y yo creo que a partir de este momento me dejó de culpar o me culpó varias veces más, pero cuando me empezó a decir que tú tienes la culpa de todo lo que no funciona en nuestra relación, yo le dije, sí, mamá, me siento culpable. Tienes razón. Tengo la culpa de todo lo que no ha funcionado en nuestra relación. En este momento la persona no sabe qué contestar, pero claro, también para poder decir eso hay que trabajar bastante la culpa porque decirlo es doloroso. Mm. En general, las emociones muchas veces duelen, ¿sabes? Ayer, por ejemplo, traté a una mujer que ella dice, me siento inferior y no quiero sentirlo. No acepto que me siento inferior. ¿Y qué hacemos con eso? Hay que decir, sí, me siento inferior, por ejemplo. Claro, inferioridad también viene por sensación de culpa. Sí, completamente. Yo soy menos, soy una mierda, soy un fracaso, son un montón de líneas. Sí. Sí, sí. Y Bueno, es muy importante sentirlo, aunque sea doloroso. Nunca hay que bloquear una emoción. sí, porque cuando no lo reconocemos y decimos, no, no, bueno, vamos por esa teoría que yo ya expliqué en otros vídeos, ¿no? Que hay emociones positivas y negativas, y claro, lo negativo no quiero sentir. La culpa no es negativo, es emoción. Tal cual, ¿no? Y claro, si nosotros, aquí es vuestra decisión, si queréis salir de este dolor, hay que aceptar la emoción. Y si queréis seguir con el dolor años y años y años, entonces, bueno, el problema está que cada vez la vida va más complicada, se complica más, porque como más estáis rechazando sentir la emoción, la culpa, todo se complica cada vez más. Y la única opción es como decir, mira, paramos, empezamos una nueva encarnación en la misma vida, porque yo lo veo así, ¿no? Es como renacemos, como decir, bueno, a partir de hoy empezamos por la culpa, sí, reconozco que si me afecta cuando me están diciendo lo has hecho mal, si yo empiezo a defenderme y todo eso, entonces realmente eso va a cambiar vuestra vida. ¿Sabes? Esta mujer que yo te dije que tiene como exageradamente, bueno, ahora está mucho mejor, pero de todos modos hay restos. Por ejemplo, ahora toda su familia se resfrió, menos ella.
Y ella, Ostras, claro, ella viene conmigo a terapia hace tiempo y se siente muy bien y me dice, me sentí un poco culpable por no resfriarme. Imagínate hasta qué punto la culpa es una emoción muy fuerte. es muy fuerte porque te provocas enfermedades, tienes que estar peor, tienes que sufrir junto al otro, cosa que es una absurdidad. Mm, Sí, sí, la culpa es una emoción muy fuerte, muy potente y el peor problema que nos están castigando. Por ejemplo, estos niños que, por ejemplo, en el país donde yo nací esta cosa no existía, bueno, pero aquí cuando regalan para Navidad, ¿no? A los niños que se comportaran ¡Ay, un... carbón! Sí. Y además siempre te dan carbón, cada año, o sea, siempre te estás portando mal. Sí, ¿a ti te pasó eso? ¿Te regalaron Cada año tenía carbón. Mira qué mala era. No Sí, significa que tú era una niña mala, significa que, bueno, que los padres a veces no están muy bien y claro, es como quieren un niño que parezca un cuadro, una escultura, ¿no? Que está aquí en la esquina maravilloso. Por ejemplo, yo creo que yo era muy buena niña, porque yo no, bueno, cuando yo tenía 13 14 años me comportaba bien. Yo no tenía este problema de pubertad como aquí, ¿sabes? Yo siempre era como una niña muy ocupada. Yo con 13 años ya empecé a aprender a coser. Es como yo no tenía cosas para no tenía tiempo para esas tonterías, ni fumaba, ni tomaba alcohol. Bueno, era una niña perfecta y de todos modos, bueno, según mi mamá he hecho muchas cosas mal. Bueno, mm, pero claro, cuando te regalan, pero en mi país no pasaba eso, no nos regalaron estos carbones, no existía. Pero claro, si tú, por ejemplo, recibes carbón, ¿qué pasa? Entonces soy malo y me merezco castigo. Entonces no me merezco bueno, no me merezco algo bueno, no me merezco un regalo. Y mm, así queremos, como en la vida, queremos suerte, queremos que el universo nos regalara cosas. Y claro, pero si tú creces con esa sensación, ¿de qué regalos aquí estamos hablando? Ya lo tienes como metido como como una creencia, que soy sí. malo y me merezco bueno, me merezco, Además, eres malo, no se sabe exactamente por qué, porque siempre es impreciso. Eres malo, pues ya está, no hay más, no hay discusión posible. Mm, claro, los niños muchas veces están sufriendo esa situación, pero claro, se puede, bueno, mira, claro, ¿por qué niños son malos? Porque los padres tienen otras creencias, porque tú tienes que ser buenísimo, ¿no? Tienes que ser ordenado, tienes que llevar buenas notas, tienes que siempre estudiar, siempre hacer deberes. Bueno, tienes que ser como una perfección. mm. Y luego también aquí la Semana Santa, aunque sea fantástica, tiene un punto que es la penitencia, que es cuando tú consideras que te has de castigar por lo que has hecho. Y claro, volvemos, es lo mismo. Y antes, por ejemplo, se hacían daños, se hacían sangre, caminaban descalzos por el frío. Bueno, vamos a decir una cosa, que somos todos autodestructivos. Yo me di cuenta, Sí, somos ahí, todos desde entrada, sí, ¿no? sí. Mira, Nos encanta el dolor, parece. Sí. unos beben, otros toman droga, terceros comen demasiado, se engordan. Pero, por ejemplo, mi punto de autodestrucción era discusiones con mi madre. Mm, Claro, ella me arrastraba a estas discusiones, pero yo es como me dejaba de arrastrar, porque claro, si hablamos de culpa, siempre hay dos partes. Uno, por ejemplo, que te arrastra y otro que deja que le arrastren. Hasta que una vez una psicóloga hace muchos años me dijo, Ina, ¿te das cuenta que es autodestructivo discutir? Y mm, entonces yo tomé drásticamente decisión de no discutir nunca más. Y cuando yo notaba que empieza algo, ¿sabes? Como por ahí, ir a este camino, yo me giraba y me iba. De no estar al lado de mi madre o si hablábamos por teléfono, decía, mamá, te quiero mucho, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Pero claro, es como muy, o a veces parece complicado, bueno, como sabes, no sé, es como... Porque otra vez es como te conviertes a alguien malo, porque mi madre me dijo, ya no me quieres más y no quieres hablar conmigo. Digo, no, eso no es hablar, es discutir. Pero hay mm. gente que les gusta discutir, porque a mi madre le encantaba discutir.
Es como ella recibe energía, porque hay gente así, ¿no? Pero claro, otra vez te cortas esta discusión, otra vez eres malo. Entonces, Mm, de alguna manera, trabajar la culpa es muy importante. sí, sí que lo es, mucho. Y tú te sientes ya bastante menos culpable, ¿verdad? Años luz. O sea, cuando siento la culpa es como, me paro y digo, vamos a sentirla. La siento. Y es literalmente se va y cambia toda la situación. Es impresionante, es mágico. Claro, y te cambia la Sí. vida te lleva cosas bonitas. Por ejemplo, Porque dime, dime. antes luchaba contra ella todo el rato. Cada vez que me sentía culpable, luchaba contra, o sea, la aparcaba, no quería y entraba en un bucle cada vez peor. Y es esto, ahora directamente, me siento culpable. Lo siento y ya está. Es mágico. Sí, yo creo que la mayoría de la gente lo que les interesa es estar bien económicamente. Pero Mm, también una persona mala no se merece tener dinero y no se merece tener buena vida. Y mm, yo muchas veces trabajando con la gente, primero realmente trabajo esa sensación de culpabilidad mm. y eso cambia absolutamente la vida a mucha gente. Ayer, por ejemplo, una mujer me escribió que yo trabajé con ella 2 veces. Hemos trabajado el tema de dinero, de su situación económica. Ayer me escribió que un hombre que ella conocía hace tiempo le regaló sobre con dinero, que ella dice que es una cosa Ostras, espectacular, y su hijo, por ejemplo, encontró el trabajo, que hace 2 meses yo creo que le echaron de trabajo, bueno, o la empresa se cerró, bueno, algo ha pasado. Entonces, lo que me encanta, que claro, siendo, porque cuando vosotros vais a una terapia, por ejemplo, y decís, ah, ya me siento mejor, como hace muchos años me llegó una mujer y me dice, yo fui a una terapia y me limpiaron todas las vidas pasadas, me limpiaron karma. Y claro, yo siempre hago yo siempre hago una pregunta, ¿cómo ha cambiado tu vida? Yo tengo una pregunta, yo soy una persona práctica y yo digo, vale, te limpiaron cosas, ¿cómo te ha cambiado la vida? ¿Qué ha pasado? Nada. Entonces no te limpiaron nada. Porque realmente cuando el tratamiento o trabajo que hacemos es efectivo, las cosas en la vida cambian, pero así, tal cual. Es como un regalo que el universo te lleva. Y cuando el universo te está llevando regalos, eso significa que tú ya te sientes que eres mejor persona y que te mereces. Porque y nosotros que te mereces. que te Sí. mereces. Porque podemos O sea, decir, "Yo me merezco buena vida, ¿vale? Si te mereces, entonces tienes que sentirte buena persona. yo, por ejemplo, no solamente a nivel de la vida, de cosas que pasen, sino mi propia actitud y sentimiento hacia la vida. O sea, digamos, antes yo no era consciente que sentía que el mundo era hostil, me sentía culpable por todo, me sentía mala, me castigaba. Y lentamente, contigo, Ina, es una sensación que el mundo es enorme, es amable, no es hostil, es un cambio de perspectiva completamente. Y el mundo no ha cambiado, es yo que que he estado sintiendo y sigo sintiendo mis emociones. Bueno, Y, el y mundo también cambia, mm, ¿verdad? Cuando tú empiezas, bueno, también cambian, porque hay cosas que pasan, situaciones que parecen mágicas. por ejemplo, Y robaron tu bolso, por ejemplo, pero enseguida sí, encontraron la persona y te la devolvieron y sí, no desapareció nada, por ejemplo. nada, absolutamente nada. Y la gente está, no sé, todo cambia. O sea, sí. La gente Pero es, sobre todo también es cómo tú te despiertas, cómo enfocas la vida, cómo son tus relaciones. Hay una calma en el corazón que antes no había. pero claro, no es porque te obliga a ser positivo, es porque así te No, sientes, no, realmente. claro, Mm. Y claro, es otra vida y la gente te ven de otra manera. Parece que completamente. toda la gente que tienes alrededor no hace ningún trabajo interno, lo estás haciendo tú, pero la gente cambia contigo. Y todo es Sí, porque tú has cambiado. sí, completamente. O sea, la gente de tu entorno ves cómo también cambia.
en ellas y cómo cambia tu relación contigo. Es espectacular. Gente que aparece de hace tiempo. Es increíble. Bueno, yo creo que hemos tocado un tema muy interesante y la gente que nos van a mirar pueden poner preguntas o explicar alguna cosa y de verdad con culpabilidad se puede, nosotros pueden manipular y obligar a hacer muchas cosas que no queremos hacer. Mm, Entonces, si no queremos hacer y vivimos de una manera que nos apetece vivir mucho mejor y que nos sí, vengan cosas más bonitas. sí. Entonces, bueno, que vamos a despedirnos, ¿no? De la gente que nos van a escuchar y bueno, a ver si esta experiencia a la gente le gustará. Y si le gustará y van a escribir comentarios o preguntas, vamos a seguir con eso. Y si no van a escribir, igualmente vamos a seguir. Completamente, sí. Porque no es ninguna, bueno, la meta de esta grabación, ninguna. Es Mm, solamente explicar un poco la experiencia y hacer a la gente tomar conciencia que realmente ellos pueden vivir de una manera fácil y agradable. Y recibir una vida regalos fácil. maravillosos, sí, Mm, sí. Vale, entonces, adiós. completamente. Buenas noches. Adiós Buenos y días. gracias. Buenas noches. Gracias.